tardes y muchas gracias por acompañarnos. Eso es Milenio 18 horas. Yo soy Magda González y a nombre de todo el equipo le invito a que se quede con nosotros. El día de hoy le vamos a informar los próximos 50 minutos. Iniciamos con Denise Romero, tiene el primer titular y saludamos a mis compañeros reporteros. En Tamaulipas, finalmente, y en medio de molestias por parte de maestros manifestantes, profesores levantaron el plantón y regresaron a las actividades escolares. Actualmente el estado de Guanajuato ocupa el tercer lugar nacional como el estado con más agresiones contra periodistas. Y en la afición tendremos la previa del Querétaro contra América, juego pendiente de la jornada 2. Iniciamos con información de Meta 2024. La dirigencia de Morena en la Ciudad de México arremetió nuevamente contra la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, afirmando que el título que ostenta como ingeniera en computación por la UNAM lo obtuvo tras plagiar artículos de terceras personas y textos gubernamentales. También mencionaron que reprochan esta acción debido a que Gálvez es una persona que constantemente falta a la verdad y una persona así, dicen, no puede aspirar a gobernar un país. El partido que dirige Sebastián Ramírez en la capital expuso que con base en las investigaciones en 2010 Gálvez presentó ante la Facultad de Ingeniería de la UNAM el informe titulado Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes, el cual dijo contiene extractos de documentos publicados por otras personas. La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde era. Bueno, fue la respuesta de Xóchitl Gálvez, precisamente aclarando, pues eso que escuchaba usted, sí tuvo alguna situación por incluir en su trabajo de titulación citas de la política pública ambiental, dijo, del gobierno federal, pero no precisó la fuente de esta información. Es decir, pues acepta que hay extractos en este documento que no fueron, digamos, de su propio ingenio. Debido a todo esto, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó este comunicado en donde el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, solicite tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esta entidad que se investigue el presunto plagio del trabajo con el que Xóchitl Gálvez se tituló como ingeniera en computación por esta casa de estudios. Detalló que en el oficio de solicitud se precisa que esto se lleva a cabo en apego al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por su parte, Marcelo Ebrard advirtió que si la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no resuelve pronto la impugnación que él presentó contra el proceso interno del partido, va a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue entrevistado tras haberse reunido con legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde en la Colonia del Valle, y ahí el ex canciller consideró que en breve esta comisión tiene que dar respuesta a este recurso. Marcelo Ebrard sostuvo que su permanencia en Morena va a depender de la respuesta que dé la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Mientras tanto, considera que continuarán
las especulaciones sobre su futuro. Estamos esperando la respuesta de Morena a la impugnación que se hizo, que marca irregularidades importantes que nos preocupan muchísimo, porque se van a reproducir en todas las encuestas que vienen, que serán cientos de encuestas con lo mismo. Pero en fin, no es el tema del coordinador del grupo parlamentario, solo se lo compartimos. Y también de señalarle que hay una serie de ideas sobre el presupuesto de egresos que normalmente no les han dado oportunidad de hacer sus comentarios específicos a las y a los diputados. Por su parte, Claudia Sheinbaum, la coordinadora de los comités de la 4T, rechazó que dentro de Morena haya corrientes. Aseguró que será el pueblo de México, a través de las encuestas, el que decida quién va a ser el representante en los estados. De mi parte, dice, y de todos los que formamos parte de los gobiernos o del partido, sea presidencia del Partido Nacional, comité ejecutivo o locales, no pueden participar apoyando a una u a otra persona, y no lo voy a hacer tampoco. De acuerdo con los senadores consultados por Milenio, les dejó en claro que ella no va a participar en la elección de los futuros candidatos, ni habrá un respaldo solo a quienes la apoyaron, ni represalias tampoco contra quienes no la apoyaron, sino que ahora habrá borrón y cuenta nueva, lo que dejó tranquilos a más de uno. Y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, anunció que va a competir por la candidatura de Morena a la jefatura de la capital del país. En un mensaje a medios, el exjefe de la Policía Capitalina confirmó su intención de participar en el proceso interno del partido. García Harfuch renunció el 9 de septiembre pasado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en esa ocasión señaló que dejaba el cargo para colaborar con Claudia Sheinbaum, quien fue elegida como la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Por otra parte, le informo que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ya se bajó de la pelea por la candidatura de Morena a la jefatura, precisamente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a través de X, antes Twitter. Ahí Cuauhtémoc Blanco publicó: he decidido no competir por la jefatura de la Ciudad de México para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento. Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Donde Morena me necesite, ahí estaré. Y por lo pronto, hasta ahora, los funcionarios que han hecho públicas sus aspiraciones por la jefatura del gobierno son Santiago Taboada, el actual alcalde de la Benito Juárez; Sandra Cuevas, por parte del PRI, anunció el 14 de agosto en el evento Construyendo la Nueva Capital. Adrián Rubalcaba, actual alcalde de Coajimalpa, pretende competir por el puesto porque ya sea por parte del PRI o por la alianza del PAN-PRI-PRD. Por el otro lado, Clara Brugada, por parte de Morena, la alcaldesa de Iztapalapa, también quiere ser la candidata por su partido. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, podría destaparse el próximo lunes. Vamos a ver si se apunta. Y pues ahí está. Hoy se apuntó Omar García Harfuch, el superpolicía, y se baja Cuauhtémoc Blanco de esta posibilidad. Y los criterios recién emitidos por el Instituto Nacional Electoral para el registro de las candidaturas a cargos de elección popular por parte de los partidos políticos o de las coaliciones electorales desataron una ola de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos criterios incluyen, como principal novedad, que los partidos políticos van a poder incluir una acción afirmativa para garantizar candidaturas al Congreso de la Unión a personas en situación de pobreza. Hasta la noche del martes, este acuerdo acumulaba 20 recursos de impugnación que han sido presentados desde hace 6 días ante la Sala Superior del Tribunal. De los 20 recursos que fueron promovidos contra el acuerdo del INE, que incluye los criterios impugnados, 19 son juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y uno más es un recurso de apelación.
Bueno, vamos con temas de seguridad y mire lo que se publicó en nuestra portada el día de hoy en la edición del Estado de México. Destaca lo siguiente: detienen a 17 más por denuncias de extorsión solamente en la central de Abasto. Tengo en la línea y está en contacto con nosotros, y me da mucho gusto saludarlo, al director editorial del Estado de México, Sergio Villafuerte. Adelante, querido compañero, ¿cómo estás, Sergio? Magda, querida, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que nuestros televidentes. Pues menuda tarea tiene la nueva gobernadora del Estado de México en materia de seguridad. Sabemos que tiene pues unos días en el cargo, ha iniciado con mucho entusiasmo el nombramiento del secretario Andrade como encargado de Seguridad Pública Estatal, y también, por supuesto, de la mano ahí tendrá mucho que hacer con la Fiscalía del Estado de México. ¿Por qué? Estos temas de la extorsión, Magda, ha sido de lo poco que no han podido pues solucionar de manera satisfactoria. Ahí la anterior administración se iba señalando sus números positivos, que había bajado el robo en algunas modalidades, que había bajado el homicidio, pero pues así abajito se quedó discretamente la estadística del gran crecimiento de los casos de extorsión. Esto es algo que tendrá mucho que trabajar, como te mencionaba, y en este caso 17 detenidos ahí en la central de Abasto que presuntamente tenían que ver con también este entramado de la ocasión anterior, recuerdas, trágico, donde murieron casi 10 personas, fueron 9 víctimas en este ataque donde incendiaron algunos locales y por la disputa de espacios. Entonces, en ese contexto de la disputa dentro de la central de Abastos se han dado muchos casos también de extorsión. Al parecer muchos comerciantes eran víctimas de los grupos del crimen organizado y además también un tipo de presión interna ahí a través de sus directivos, de sus administrativos de este propio sitio. Pero te mencionaba que el tema de la extorsión ha crecido de manera impresionante, sobre todo en la zona sur, en la zona Valle de México, donde las principales víctimas son pues los comerciantes, quienes despuntan en algún negocio, ya les están diciendo que obligándoles a adquirir su materia prima en determinado lugar bajo amenazas, obligándolos a pagar un derecho de piso, como le llaman, etcétera. Es algo a lo que hay que ponerle atención inmediata. El otro aspecto de la extorsión es cuando el clásico le llaman a algún ciudadano o ciudadana diciéndole que tienen ahí retenido a algún familiar falsamente a modo de sacarle también algunas cantidades de dinero. En términos generales, este delito seguramente tendrá muy atareadas a las autoridades del Estado de México y esperemos además que tengan ahí la estrategia adecuada para poder superar este tema. De estos 17 detenidos en Central de Abastos ayer, Magda, por cierto, te comento que hoy fueron liberados en unas circunstancias que ya estaremos buscando los detalles porque no quedó muy claro si en los primeros reportes dijeron que les encontraron armas y drogas y resulta que por falta de pruebas están ya en libertad. Entonces vamos a estar muy al pendiente de este caso para ver los resultados, para ver los argumentos de la autoridad y sin duda también al pendiente de cómo va evolucionando este tema de la extorsión, que es uno de los muchos males que aqueja la seguridad de todas las y los mexiquenses, Magda. Pues exactamente, y qué bueno que lo dices, Sergio, con oportunidad precisamente para que la nueva administración encabezada por Delfina Gómez pues ponga una atención pues ya urgente ante esto, porque sabemos la extensión de la central de Abasto allá en el Estado de México definitivamente pues es un lugar donde se comercia muchísimo, la mayor cantidad de los productos en el país. Y pues no va a ser novedad para Delfina Gómez toda esta problemática que definitivamente se enreda, Sergio, entre la delincuencia organizada y los propios dirigentes y los muchas veces los líderes que andan por ahí de los comercios que pues empiezan a hacer este tipo de prácticas. Y si no toman el hilo por la punta en ese momento, va a generar un problema mayor, precisamente al que ya se tuvo, que bien mencionas, más de 10 personas que lamentablemente perdieron la vida en este atentado con fuego que se llevó a cabo ahí en la central de Abasto. Así que, pues ponemos el dedo en el renglón, hacemos eco de esta nota y ahí están todos los detalles en la portada que nos haces el favor de comentar.
Y yo a ti te agradezco como siempre, querido Sergio, el análisis, la información y pues la advertencia. Ahí está, con todo respeto para las autoridades, para que pongan manos a la obra de una vez por todas. Vienen muchos retos por delante, Magda. Este es uno de ellos. Esperamos, como te decía, que bueno, su estrategia la tengan muy clara y con este nuevo gabinete, particularmente del área de seguridad, es de las primeras acciones que hizo la gobernadora, de tener una reunión con los altos mandos policíacos, con los altos mandos militares, todos los involucrados en lo que llaman la construcción de la paz. De verdad esperamos que tengan pues todos los elementos para poder construirla en bien de todos los habitantes del Estado de México, Magda. Sí, caray, que no sean nada más palabras y acuerdos, que le entren con todo, con trabajo y con inteligencia. Gracias, querido Sergio. Buenas tardes por allá. Siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y vamos a cambiar de información porque pues queremos comentar esto que está pasando hace, pues ya se va a cumplir una semana. Mire, las armadoras principales de Estados Unidos tienen 160,000 millones de dólares en conjunto para hacer frente a los gastos que va a ocasionar el paro de las labores en algunas de las plantas armadoras de automóviles allá en el país vecino, el país del norte. Y precisamente para abordar este tema saludo con el gusto que me da siempre a Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Armando. Qué gusto verte y saludarte. Muy buena tarde, Magda. Un gusto saludarte, un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias, en vía telefónica te saludamos. Armando, pues ya son 6 días de pues el paro, precisamente el paro, digamos, que se dio de las principales armadoras, lo cual tiene una afectación directa, sobre todo en las empresas acá, en nuestro país, las empresas que le venden partes automotrices a estas grandes armadoras, estas grandes productoras de automóviles. ¿Qué es lo que se sabe en este momento? ¿Cómo han analizado toda esta situación? ¿Y qué es la afectación que ustedes están previendo si es que este panorama no cambia o pues no se vuelve, digamos, ya una solución contundente? Claro que sí, Magda. Como sabes, hay una integración muy estrecha entre México y Estados Unidos en el sector de autopartes. Actualmente el 75% de toda la producción de autopartes en México se destina a Estados Unidos y tan solo el año pasado se exportaron 78,000 millones de dólares en autopartes a nuestro vecino del norte. Estas cifras te dan una idea de la enorme e importante relación de México con Estados Unidos en autopartes, y también Estados Unidos importa de México el 43% de todas las autopartes que se consumen allá. Esto es 4 veces más de lo que Estados Unidos importa de Canadá en autopartes o 5 veces más de lo que importa de China. Es decir, para Estados Unidos también la producción de autopartes en México es muy importante. Hasta el momento tenemos el cálculo de que la primera semana de huelga va a tener un impacto aproximado de 76 millones de dólares. Esto representa el 0.1% de las exportaciones que se hicieron en Estados Unidos el año pasado, con la cifra que te digo de poco más de 78 millones de dólares. Es decir, el impacto todavía no es tan significativo, pero dada la integración y este tema continúa en los próximos días o se amplía, pues estaremos actualizando esta cifra sin duda alguna. También te comento que uno de los primeros impactos que se están viviendo pues son con los autopartistas de nuestro vecino, de Estados Unidos. Hoy precisamente General Motors anunció en la mañana que una planta de Fairfax en Kansas de General Motors tuvo que detener la producción por falta de estampados provenientes de la planta que está en paro en Wentzville, Missouri, y Stellantis, otra de las plantas que están en paro, anunció la reducción de la jornada laboral en un par de plantas en Ohio e Indiana por carencia de componentes. Es decir, el primer impacto que se está resintiendo en la industria de autopartes es en Estados Unidos. Entonces, también es importante considerar estos elementos. Así es, Armando. Y bueno, te escuchaba, pero también he visto algunas alusiones a todo este tema por parte de la administración del presidente Biden. ¿Cómo ven ustedes la situación en términos del apoyo que probablemente obtengan estas plantas, pues para no afectar precisamente toda la cadena de suministro y la producción de los automóviles? Porque para Estados Unidos también es un problemón el que tengan este paro de labores, ¿no? Sí, sin duda alguna.
Yo creo que también hay que dimensionar un poco. Hasta el momento, las plantas en huelga son 3. Hay aproximadamente 33 plantas las que tienen General Motors, Ford y Stellantis en Estados Unidos, que representan el 10% de la capacidad instalada de las armadoras en Estados Unidos. Es decir, todavía el impacto no es tan grande, incluso dentro de las armadoras en huelga. Y también es importante saber que actualmente solo el 40% del mercado de Estados Unidos es atendido por estas 3 armadoras. Es decir, ya hay muchas otras armadoras provenientes de Asia o de Europa que representan el 60% del mercado. Y que no están en huelga, exacto. Y que no están en huelga. Esto va a ayudar un poco a diversificar la producción de autopartes hacia Estados Unidos. Sí. Ahora, Armando, decías que en este momento, pues ya, a una semana de este paro, pues la pérdida está calculada en por ahí de $70 millones. Pero también hay otra situación. Algunas de las empresas fabricantes de partes automotrices acá en nuestro país que se están viendo afectadas por por este paro de estas 3 grandes armadoras, pues se cotizan en la bolsa. Entonces, ¿cómo se han visto afectadas en este sentido? Porque obviamente todo pega y el mercado también. Pues hasta el momento no tenemos reportes de una afectación que haya trascendido hacia el mercado de valores. Sin embargo, va a depender mucho de lo que pase en los próximos días. El sindicato anunció que el próximo viernes a las 12 del día va a anunciar nuevas acciones si es que no llegan a un acuerdo con las 3 armadoras. En función de eso vamos a tener que estar actualizando la información cada semana para ver el impacto tanto en la producción como en estas cuestiones secundarias o paralelas que se dan como en el mercado de valores. ¿Y piensas que se puede arreglar? ¿Es lo más probable en base a la experiencia? Pues nosotros somos optimistas, es difícil saberlo. Hay todavía una distancia importante entre las peticiones del sindicato y las empresas. Y nosotros estamos a favor del diálogo, que encuentren las partes un punto de acuerdo lo más pronto posible en beneficio de la competitividad de América del Norte. Nosotros creemos que en un conflicto de esta naturaleza no hay ganadores. Y en esa medida creo que es del interés de ambas partes llegar a acuerdos que, si bien no sean los que quieran o los que hubiesen querido en un principio, que sí sean beneficiosos para la industria automotriz en su conjunto. Pues esperemos que así sea, que pronto haya la solución, sobre todo por el bien del sector automotriz acá en nuestro país, igualmente en la Unión Americana, pues porque entendemos precisamente que es uno de los sectores más importantes que mueven la economía acá de nuestro México. Yo te agradezco mucho, Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes, que hayas atendido y que nos des la información. Estaremos, por supuesto, al pendiente y al tanto con ustedes. Te lo agradezco muchísimo, Magda. Buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Ya está listo Pepe Sports, los deportes. Aquí estamos, Magda, justo saludarlos a todos y pues ya estamos aquí con esta previa que se viene hoy en la noche. El América visita al Querétaro en lo que es este partido, juego pendiente de la jornada 2 del fútbol mexicano de este Apertura 2023. Querétaro pues llega en el lugar número 14. Hoy el América, si consigue la victoria, pudiera llegar a superliderato dentro de este torneo. Para todos los detalles, vamos con Enrique Martínez, que nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás? Te mandamos un saludo. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Un placer saludarte. Afuera del estadio La Corregidora, el primer partido del América como visitante, ya lejos del Estadio Azteca en esta temporada. Sí, también fungieron como visitantes ante Cruz Azul, pero no habían salido de la capital del país. Este es el primer compromiso y recordar que fue suspendido en la jornada 2, debió haberse jugado en ese entonces, pero la cancha de este inmueble no se encontraba en buenas condiciones y por eso se pasó para esta fecha, para este día. Andrés Jardiner repite la misma alineación que ocupó frente a las Chivas. Sí, las Águilas del América con la misma alineación con la que humillaron a su acérrimo rival en búsqueda del primer lugar de la clasificación de la Apertura 2023. Imagino que para el América pues deben sentirse, pues después de ese 4-0 a las Chivas, deben llegar en un buen momento a este partido. ¿Qué es lo que más tienen que temer del Querétaro?
Mira, yo creo que lo que podría poner a prueba el día de hoy es el tema de la defensa. Hay que recordar que la defensiva americanista no ha sido del todo buena a lo largo de esta temporada. Si bien en el Clásico no recibieron gol, en esta la ofensiva de Querétaro podría poner a prueba al conjunto de la América. Y en estos momentos está llegando el equipo de Querétaro aquí al estadio La Corregidora. Se tiene contemplado que en unos instantes más también arriben a este inmueble mundialista en 1986, las Águilas del América. Y es importante lo que mencionas porque por un rato, sobre todo hace unas semanas, pues había muchas dudas con Andrés Jardiné, que pues está llegando para este torneo con el América. Pues había muchas dudas, incluso pues había gente, directivos que se estaban presentando a los entrenamientos del América. Eso con la victoria contra el Guadalajara, como que todo eso quedó a un lado, ¿no? Como que ahorita todo está tranquilo allá con el América. Sí, hoy con Andrés Jardiné todo es hermoso, miel sobre hojuelas, como se dice, ¿no? El tema de que América haya derrotado al Guadalajara limpia un poco toda la presión que se venía arrastrando, sobre todo por el mal inicio de torneo que tuvieron y por la forma en la que quedaron eliminados en la Leagues Cup. A partir de ahí, como bien dijiste, llegó Emilio Azcárraga, el dueño del equipo, estuvo en el entrenamiento, hubo una plática intensa tanto con cuerpo técnico, directiva y jugadores. Y a partir de ahí el América ha venido a más, ha sido un equipo que ofensivamente es bastante bueno y es por eso que hoy, si ganan, van a ser los líderes del torneo, tomando en cuenta que ya estarían prácticamente todos los equipos con la misma cantidad de partidos disputados. Pues ya veremos, Enrique. Lo que sí es que el América hoy va contra el Querétaro, no debe tener ningún problema, pero pues bueno, para eso se juegan los partidos. Te agradecemos, Enrique, que tengas un gran partido. Disfruta el juego. Abrazo, Pepe. Un abrazo para Enrique. Y pues nos vamos ahora a partidos de la Champions League, de la primera jornada. Y pues el Real Madrid, en el minuto 94, Jude Bellingham consiguió el único gol del partido suficiente para que Real Madrid pudiera rescatar la victoria. Parecía que iba a ser un empate, pero los 14 veces campeones de la Champions rescataron esta victoria y llevarse los 3 puntos. En otro partido, el Arsenal, después de 6 años de ausencia en esta competencia de la Champions League, pues tuvieron una goleada de 4-0 sobre el PSV. Entonces, estaban ausentes de esta competencia y pues con estos 4 goles del Arsenal, pues se estrenan con los 3 puntos de vueltas, pues repito, de 6 años fuera de lo que es esta Champions League. Entonces, estos son los partidos de lo que se vivió de este primer día, primera jornada de la Champions League. Y luego, pues aquí en las grandes ligas, los Astros de Houston con una victoria importante en la 9ª entrada. Le dan la vuelta, el juego estuvo 1-0 hasta que en la 8ª entrada empataron los Astros y en la 9ª entrada dejaron tendidos a los Orioles de Baltimore. Habían perdido los primeros 2 los Orioles y los Astros, como están en una pelea muy difícil con los Marineros de Seattle y los Rangers de Texas para ganar la división oeste de la Liga Americana. Y pues con este rival difícil, hay que recordar que estos son equipos líderes en la este de la Americana y oeste de la Americana, pero Astros estaba batallando, había tenido un calendario complicado. Este triunfo muy, pero muy importante para los Astros de Houston. Y por último, en cuestión de los Vikingos de Minnesota, consiguen a Cam Akers, que llega procedente llega a los Vikingos de Minnesota proveniente de los Carneros de Los Ángeles. Este jugador Cam Akers, que ya no estaba muy a gusto con los Carneros de Los Ángeles, ya no estaba, desde el año pasado había muchas dudas realmente con él. Llega a Minnesota, que Minnesota dejaron ir a Dalvin Cook, ellos lo cortaron, ya no le renovaron el contrato. Y yo creo que se dieron cuenta con Mathison, el otro corredor, que no era suficiente. Entonces traen para completar Mathison con este jugador Cam Akers, que llega de los Carneros de Los Ángeles. Bueno, pues ojalá que tenga suerte y que apoye a todo el equipo. Así es. Te toca ir a la pausa. Así es. Vámonos aquí ya, hasta aquí la información deportiva. Vamos a la pausa. Quédense aquí en Milenio Televisión. Bueno, ya estamos de regreso y mire, le confirmo que líderes del empresariado hicieron pública una carta en donde reclaman la omisión
de las autoridades al no intervenir en la problemática generada por los migrantes. Precisamente para hablar más sobre este tema tenemos en la línea a la presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales, Norelena Yu. ¿Cómo estás, Norelena? Qué gusto saludarte y gracias por responder a nuestra llamada. No, al contrario, es un gusto saludarlos y estamos a la orden. Realmente desde que surgió toda esta información, estamos realmente preocupados y sorprendidos de todo lo que está pasando. En términos primero, Norelena, de que la inmigración a este país con motivos de la oportunidad de emigrar a Estados Unidos ha ido en un aumento ya descarrilado, francamente. Y por otra parte, toda esta problemática que hemos visto en donde lo que sí no hemos visto son las autoridades encargadas del tema de la protección de estas personas. ¿Cómo están viendo ustedes esto que está pasando con toda la problemática que pareciera que nadie está atendiendo? Mira, la verdad de las cosas es que hace ya tenemos un año con una problemática creciente en este renglón, y en efecto, a pesar de que hemos aguantado como ciudad el arribo indiscriminado de migrantes, hemos estado pidiendo apoyo a gobierno del estado, y de alguna manera ha podido responder el gobierno del estado en algunas ocasiones y el municipio. Sin embargo, ha habido una total omisión por parte, así como lo mencionamos en nuestra carta, ¿verdad? Una total omisión de parte del gobierno federal, que a pesar de que es a él a quien le corresponde la política migratoria, no hay una respuesta, no hay políticas públicas en esa materia, no hay recursos federales que atiendan esa problemática. Sucedió el problema de los muertos hace meses con la cuestión de los migrantes, y ni eso hizo posible que hubiera políticas públicas al respecto. Entonces esto nos lleva a entender y a ver también por qué el gobierno de Estados Unidos toma decisiones unilaterales, ya como medida de presión o de medida política, y hace cierres parciales o totales de los puentes de cruce de las mercancías internacionales. Pero luego tienes la otra parte, que tampoco hay apoyos federales para crecer en infraestructura, y vemos que no hay mantenimiento, no hay equipamiento, no hay personal, no hay obras de infraestructura para los cruces fronterizos, y nuestro reclamo es en el sentido de que a pesar de que el comercio internacional se ha convertido en el pilar principal del PIB nacional, no hay respuesta por parte del gobierno federal. Entonces, eso nos ha llevado a que ya haya una desesperación, porque la verdad es que nos sentimos como el sándwich del problema, ¿verdad? Sí, hemos estado observando esa situación, que pocas veces se ve la actuación del Instituto Nacional de Migración, y cuando se ve la actuación, es realmente para, digamos, hacer redadas para no de protección, sino de captura de los migrantes. Eso nos ha tocado ver, por eso nos preocupa mucho. Y esta, digamos, no claridad si el Instituto Nacional de Migración depende ahora de Gobernación o de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo esto confirma que hay una confusión tremenda, y simplemente no encontramos una buena respuesta, y sobre todo ante esta oleada de migrantes, no solamente de los países de Sudamérica y Centroamérica, sino que se han ido acumulando naciones, y no entendemos cuál es lo que tú decías, la política que está siguiendo México para la protección de estas personas. Ahora, sí, adelante. Todavía es más grave, ni siquiera tienen una cifra exacta, no saben cuántos migrantes llegan, no saben a qué llegan, no tienen un control sobre ellos, no saben en dónde están, ellos andan de las calles, se quedan en las calles. Esto nos preocupa mucho porque ha provocado secuestros, extorsiones a los propios migrantes, se han convertido en presas fáciles de los carteles, y bueno, nos preocupa muchísimo porque esto ha ido creciendo poco a poco y no vemos claro por ningún lado.
Ayer, pues obviamente ustedes están enterados del paro de los trayectos de los trenes de Ferromex, del Grupo México, y a mí me llamó la atención una declaración del presidente López Obrador en la mañana que desconocía, que hacía un extrañamiento sobre por qué Ferromex había dado a conocer este comunicado y por qué había parado los trenes. Entonces ahí la situación es que de pronto pareciera que no se está teniendo la oportunidad de comunicación entre los privados y coordinación. No hay comunicación, no hay coordinación, no hay respaldo, no hay absolutamente nada. Esa es la desesperación y es el reclamo de las cosas que hoy así es un reclamo muy fuerte, porque pues lo único que te da a entender es que ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Oye, Marilena, ¿y cómo pega directamente a las agencias aduanales y a ustedes los encargados precisamente de pues el trámite de mercancía de aquí para allá, de allá para acá, y además pues la posibilidad de la apertura o no de la frontera? Mira, acuérdate que toda la ruta que tenemos en el comercio internacional, pues es una cadena finalmente, ¿verdad? Es una cadena de suministro, sí, en donde nosotros, los transportistas, las empresas manufactureras, los importadores, exportadores, todo el mundo somos parte de una cadena productiva. Si bien es cierto, aquí hay muchísimas empresas, de las más fuertes en materia de manufactura, pues son una parte de la manufactura, no terminan todavía la manufactura y son parte de esa cadena que va más allá. Entonces, al verse interrumpido, pues ahorita tienes alrededor de 2,000 cargas o más detenidas sin poder cruzar. Ya tenemos 3 días con el día de hoy, sí, y la situación es muy lenta. La respuesta de las autoridades hasta para es muy lenta. Nosotros estamos pidiendo a nivel nacional, ya lo pedimos y nos acaban de aperturar un par de horas en un nuevo cruce Tornillo, pues que si bien es cierto no estaba siendo bien utilizado todavía, estaba como prueba piloto, pues es muy chiquito, es poquito con el flujo que tenemos ahorita, y la problemática de las revisiones exhaustivas de Texas. Por otra parte, pues tenemos el otro cruce que es San Jerónimo, que por el lado de Nuevo México también no está suficientemente con la infraestructura necesaria, y ya tenemos más de un año luchando porque se abran esta infraestructura y todavía estamos batallando con eso, ¿verdad? Claro. Vemos que los dineros se van a otro lado, se invierte a otro lado, y aquí no hay respuesta de ninguna especie. Así es, ante esta crisis migratoria y humanitaria que tienen estas personas. Así que, pues ahí está el llamado, ahí está el eco de esta petición que ustedes hacen. Ojalá que las autoridades se atiendan rápidamente a la problemática, pues antes de que los efectos sigan sumándose ante todo esto que estamos viendo. Yo te agradezco mucho, Nora Elena Yu, por haber tenido la comunicación con nosotros, aceptado hablar, porque es una de las grandes preocupaciones que hay en este país, el tema migrante. Gracias. Yo te pediría, y les pedimos a los medios de comunicación que luchen junto con nosotros. Insistimos que esta es una cadena productiva finalmente. El país ahorita se comporta económicamente efectivo, arriba del 78% del comercio internacional. Entonces no se nota ahorita, pero sin embargo se va a notar que empezar a pegar fuerte. Aquí estamos para servirles, Nora. Yo te agradezco. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con más información porque hay otros temas. Mire, en Coahuila, ahí está Iván Sánchez. La Customs and Border Protection ordenó cerrar el puente internacional número 1 por lo mismo, por esta problemática, por el flujo de migrantes que hay, en donde no hay orden y pues no hay atención a esta crisis. Vamos hasta Coahuila con Iván Sánchez. Adelante, Iván.
¿Qué tal, Magda? Te saludo a ti con mucho gusto y a tu auditorio. Pues como bien tú lo comentas, fue en punto de las 6 de la tarde cuando entró en vigor esta medida que la Customs and Border Protection diera a conocer a raíz de una solicitud que el condado de Maverick emitió en su página oficial de redes sociales del Facebook, para ser más precisos, esto como un mecanismo o canal de comunicación hacia la población que se encuentra en la zona sur del extremo de Estados Unidos y zona del extremo norte por el lado de Coahuila del país, aquí en México. Este comunicado, Magda, pues advirtió cerca de las 1 de la tarde de este propio miércoles, de este jueves, perdón, que por orden de las aduanas de la protección fronteriza de Estados Unidos en Eagle Pass, el puente número 1 se cerraría a partir de las 6 de la tarde, Magda, situación que ya se consolidó de hoy incluso hasta nuevo aviso. Todos los vehículos, según da a conocer el documento, que es de orden público, pues deberán utilizar el puente internacional 2, que se encuentra a una distancia aproximada hacia el sur de unos 2 o 3 kilómetros. Esto río abajo del río Bravo. Cabe hacer mención que esta medida comenzó a aplicarse a partir de las 6 de la tarde y será por tiempo indefinido. El mismo documento, Magda, al auditorio, pues señala que por el flujo importante de migrantes que se está llevando a cabo en este sitio, por lo cual el servicio peatonal en este puente internacional 1 permanecerá abierto de forma regular, es decir, hasta las 11 de la noche, y posteriormente se tendrán que trasladar los peatones hacia el puente internacional 2, como comúnmente se aplica. Magda, esta situación ha ocasionado que el flujo de vehículos de carga pesada, así como también unidades pequeñas, unidades tipo familiar, se haya saturado desde las 4 de la tarde, esto sobre el bulevar o periférico que se encuentra un poco más hacia el sur oriente de lo que es el municipio de Piedras Negras. Una fila de aproximadamente 5 kilómetros se logra observar en las imágenes, como se pueden estar observando en este momento. Este sitio desde el puente internacional 2 hasta lo que es el cruce de la carretera ribereña, o lo que es conocida también con la carretera número 2, federal número 2. Esto ha derivado pues la movilidad también y que se entorpezca el tráfico vehicular en esta importante ruta. Cabe hacer mención, Magda, al auditorio, que será hasta nuevo aviso cuando el paso libre por el puente número 2, pues el puente número 1, perdón, se ha abierto. Pero tan solo este martes las autoridades de Piedras Negras, Magda, al auditorio, habían solicitado que el gobierno federal interviniera en este tema para evitar precisamente estas medidas que afectan el comercio internacional y a las familias que comparten diversas actividades entre Texas y Coahuila. Pues sin duda alguna este flujo migratorio, incluso, Magda, ya se han reportado por parte de autoridades locales en Piedras Negras la presencia o contabilizado de hasta 8,000 migrantes. Tan solo el día de ayer se habían dicho que eran 3,000, hoy ya están en 8,000 los que hayan logrado cruzar. Esto derivado también a que la solicitud de asilo político pues definitivamente ha causado un atraso y sobre todo la falta de personal tanto en las dos casetas, en el puente internacional número 1 y número 2 de Piedras Negras, pues no exista la capacidad suficiente para atender las solicitudes y sobre todo dar trámite a quienes llegan, a los hombres, mujeres, así como también familias completas e incluso niños, como lo dimos a conocer en su momento, a que lo que es la frontera con Estados Unidos, Magda. Muy preocupante la situación, Iván, por eso pues realmente es de llamar la atención. Las autoridades no han metido mano en todo esto, en el tema pues de esta crisis humanitaria y la crisis de los migrantes acá en el territorio mexicano. Muy preocupante y además preocupante los efectos que está causando todo esto. Te agradezco mucho, Iván, el reporte. Por supuesto, estamos atentos contigo y ojalá pues que las afectaciones sean las mínimas por este cierre, pero también que se pongan a trabajar con la protección de estas personas. Gracias, Iván, como siempre. Al pendiente, Magda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también. Y ahora vamos con Iván, pero Iván Ruiz, porque hay denuncias sobre presuntos engaños hacia los migrantes allá en Ciudad Juárez. Adelante, Iván, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Aquí en Ciudad Juárez, ya la Casa del Migrante, esta organización que por décadas ha brindado apoyo a las personas en situación de migración, pues ha solicitado a las autoridades correspondientes, así les mencionó, pues que se pongan a realizar trabajos y actividades pues concretas en contra pues de este flujo migratorio y sobre todo para atender a los miles de migrantes que llegan a esta frontera, porque pues se está saliendo de control toda esta situación y sobre todo que pues
pues atiendan estos casos de engaños que están pues siendo provocados de acuerdo a esta Casa del Migrante y también incluso por autoridades de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, que están siendo provocadas por grupos de delincuencia organizada que están trayendo con engaños a los migrantes de que pues les van a abrir las puertas de la frontera para poder solicitar su pues asilo político, o bien que les abrirán las puertas y les darán un permiso para pues permanecer del otro lado de la frontera. Aquí me encuentro en la zona del punto 36 aquí del río Bravo, en donde, como verán, pues esta panorámica, Magda, pues aquí se encuentran cientos de migrantes que pues aún permanecen, incluso algunos se empiezan a organizar, otros más están ahí a la orilla de ese pues muro metálico, formando pues improvisadas tiendas de campaña, y otros más pues están a la espera de que la misma autoridad de la patrulla fronteriza, que en este punto, como podrán observar, no hay absolutamente nadie, pues les abra o los atienda. Aquí solamente están siendo vigilados a la distancia. Iván. Están siendo vigilados a la distancia por elementos pues lo que viene siendo la policía estatal. Está siendo por la policía estatal, son los que están siendo revisados solamente. Aquí pues este es el reporte en estos momentos aquí en la frontera, en donde pues está la situación migratoria, una crisis que ha generado también el cierre de algunos cruces internacionales, sobre todo a la exportación, y también hace unos momentos fue cerrado el cruce internacional Córdoba Américas por un poco más de una hora, lo cual generó tiempos de espera de 1 hora hasta 1 hora y media para poder cruzar hacia los Estados Unidos, parte del fenómeno migratorio aquí en Ciudad Juárez. Magda. Las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración brillan por su ausencia ante esta situación, insistimos, a lo largo de toda la frontera norte. Así que, pues esperemos que no vaya para más y que haya pronta atención a este problema. Iván, te agradezco mucho el reporte, como siempre. Muy buenas tardes, Magda. Un saludo. Buenas tardes para ti también. Y ahora vamos al sur de nuestro país con Oscar Rodríguez, porque en Oaxaca los empresarios darán empleo a migrantes en tránsito. Oscar, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Magda González? Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Oaxaca. Te quiero comentar que hoy en la cumbre empresarial donde estuvo presente el embajador de Estados Unidos de México, Ken Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, anunció que ya hay una posible opción para enfrentar esta crisis migratoria y advierte que se está trabajando para dar empleo a estos migrantes en tránsito, visto que ya hay pláticas muy avanzadas con el Instituto Nacional de Migración, con el gobierno federal, para empezar a capacitar a estos migrantes y en una tarea humanitaria se le va a empezar a dar empleo bien pagado en cada una de las entidades de la República, y lo va a hacer la iniciativa privada, que le va a entrar al toro por los cuernos, advierte, para enfrentar esta situación. Señala que estamos viviendo momentos difíciles, pero México va a apoyar para que no se genere más confrontación, más problemas sociales en las entidades donde está habiendo problemas por el flujo migratorio. También te quiero comentar que le preguntamos al embajador Ken Salazar, quien omitió hablar de este tema, sin embargo habló que está consolidando un gran proyecto pues integral económicamente para consolidar a la América del Norte como la primera potencia del mundo, y eso está trabajando para que sea México aliado principal de Estados Unidos junto con Latinoamérica, para que se pueda consolidar un gran mercado económico que genere fuentes de empleo de arriba, de abajo hacia arriba, y para evitar que haya estos problemas de pobreza y cinturones de miseria, porque señala que se van a consolidar las economías del mundo, particularmente de América Latina. Quiero comentar que aquí en Oaxaca se firmó por prácticamente este acuerdo, Amigos por Oaxaca, donde también se va a consolidar el proyecto del corredor interoceánico, donde se advirtió que este proyecto va a mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos, porque es un gran proyecto que va a detonar el sureste mexicano. Ojalá así sea. Y pues ahí están los empresarios al rescate. A ver qué pasa. Ojalá que sean buenas noticias. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Todo tuyo el micrófono, mi querida Susana Moscatel. ¿Cómo estás?
Magda, muchas gracias. Pues fíjate que hoy hay un estreno que llevamos ya mucho tiempo esperando, es a través de Amazon Prime, y estamos hablando de Casandro. Esta película, ¿sí o no? Ya habíamos hablado un poquito de lo que venía, ¿no? Y ya estamos viendo las imágenes de Gael García Bernal interpretando este luchador, exótico, como ellos mismos se llaman en las luchas libres, este exótico luchador que hizo historia. Y fíjate, Magda, que platicamos con el director de Casandro, Roger Ross Williams, y nos habla pues de Gael, de su capacidad como actor. También platicamos con él y luego tendremos la entrevista completa sobre la aparición de Bad Bunny en esta película y del Hijo del Santo. Así que si te parece, vamos directamente a un poquito de esta entrevista. Ay, me encanta que nos des anticipos. Sí, claro que sí. What was inspiring about the real Cassandro, and why I wanted to tell this story, because he turned everything on its heel, and he took, you know, the things that were against him, that were like the thing that he had struggled with, which is, you know, his sexuality and how to present that in the ring. Gael García Bernal does an amazing role here. We've known him since he was a kid, so seeing him perform and become somebody else, I think this is one of his best roles ever, if not the best. What was that work like together? You know, I always wanted Gael to play this role because he is one of Mexico's greatest actors. I knew he would put the work and time into it, and not just, you know, into the physicality of it. Like, he really learned to wrestle. You know, he spent months and months learning to wrestle with real luchadors. He had the spirit of Cassandro. They're the same size, you know. Oh. They have the same look, and he had the same spirit. Todo me encanta, Susana, el director, por supuesto. Ya vi un poco de la actuación de Gael. Qué sorprendente la creatividad de estas personas súper profesionales pueden lograr con una historia como la de Casandro, que efectivamente es espectacular, y lo dijiste muy bien, exótico además, muy bien. Exótico, y además tomándolo con todo su orgullo, ¿no? Claro que sí. Además, oye, de verdad, Gael pareciera que en vez de crecer, decrece en términos de edad. Se ve súper chavito. Y lo hace espectacular. Es increíble. Estoy de acuerdo con el director. Uno de los mejores actores que tiene nuestro país, definitivamente. Y además por ahí aparece el verdadero Hijo del Santo, interpretándose a sí mismo. Wow. Porque creo que luego podremos hablar más de esta película, va a hacer mucho ruido, pero hablando de más películas, hoy ya se presentó todo lo que habrá en el Festival de Cine de Morelia, que ya es en octubre, y si te parece bien, vamos con lo que le dijo Daniela Mitchell a Ivette Salgado respecto a quién va a abrir este festival. A ver, vamos a ver. ¿Qué representa para ti el tener en esta apertura tan importante también a una figura como Viggo Mortensen, hablando de un tema que de pronto resultaría un poco contradictorio si vemos un western feminista, pero que tiene toda la esencia y la sensibilidad de un actor que está dando, por lo que han dicho, de lo que se ha presentado, ya la veremos, para presentar una historia sobre mujeres? Pues me parece impresionante. Realmente es un western que me llama mucho la atención, me parece muy original, porque es justamente la visión, no de los hombres que se van, ¿no? Sino, bueno, ¿y qué pasa con esos hombres que se van? Sino la mujer que se queda en su casa, ¿qué le pasa a esa mujer, no? Esa mujer vulnerable, puede ser víctima de cualquier cosa, ¿no? Y entonces está magníficamente interpretada por Vicky Krieps, además, Danny Houston, y creo que es una película realmente muy, muy, muy buena, fabulosa, y creo que es muy importante también celebrar el trabajo de todos los técnicos que participaron en ella. O sea, es una película hecha en México, en Durango, con un gran productor que es Jamie Thomas, con Regina Solórzano. Entonces, pues creo que va a ser algo muy interesante. Exactamente, va a ser algo muy interesante. Susana, ¿cómo ves esta noticia? Y aparte, pues que ya viene este festival maravilloso. Ya veremos a Ivette por allá, corre y corre. Pero sí, por supuesto, es uno de los festivales más importantes, no solo de México, sino de los importantes del mundo. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en esta nueva entrega del Festival de Cine Internacional de Morelia. Claro que sí. ¿Cuándo inicia? Perdóname, no escuché la fecha y no la vi. 20 de octubre. 20 de octubre, ya estamos a menos, exactamente un mes.
Susanita, pues seguimos platicando, por supuesto, y escuchando, pues obviamente todo tu análisis y tu opinión, que es muy valiosa siempre para nosotros y para toda nuestra audiencia. Susana, nos despedimos juntas, ¿te parece? Me encanta. Va, gracias. Ya nos queda nada más invitarlo a que nos acompañe el día de mañana en punto a las 18. Pásela bien.